Alejandro. Viejo amigo. Todo bien. Hay que decir que fuimos compañeros de clase en quinto de general Nos básica. conocimos de niños también, niños. hace muchísimos años ya, no sé cuántos ha pasado. 100.000. Sí, sí, y hemos estado pues viviendo, ¿no?, todos estos años bastante juntos, nos hemos visto durante épocas, otras épocas Menos. no. Y bueno, yo quería compartir con todos los seguidores de Faro Cayo Felipe un poco la historia de Alejandro. Yo quería preguntarte, ¿en qué año vinisteis vosotros aquí a España desde Cuba? Porque Alejandro es cubano, nació en Cuba y vino a España jovencito. Bueno, tengo que hacer un pequeño apunte. Soy suizo de nacionalidad porque nuestro padre era suizo, pero nací en Cuba. Entonces yo nací en Cuba en el año 59, justo en octubre, el final del año, que es el año del triunfo de la Revolución, que es el año 59, en Santiago de Cuba. Enseguida nos mudamos cuando yo era apenas un bebé a La Habana, porque mi padre era un suizo, un pintor suizo que había conocido a mi madre, una santiaguera, de origen español y francés, santiaguera, y que había ido a conocer a su familia andaluza a principios, en los primeros años que ya se estaba preparando la Revolución, y la familia la mandó a conocer a la familia de Almería y de Granada. Y entonces allí mi padre estaba pintando por Sevilla, por Granada, y conoce a mi madre en el taller de un pintor que le estaba posando para un retrato, se enamoran, tienen su luna de miel, entonces deciden que se casarán. Mi madre va para Cuba, mi padre va a Suiza, hace un par de exposiciones de su obra, consigue dinero y se va a Cuba a casarse con ella aproximadamente un año después. Y entonces pensaban recorrer la isla en la luna de miel y marcharse a vivir precisamente a otra isla mucho más pequeña que se llama Hidra, que está en el mar Egeo, bastante cerca de Atenas, que ahí mi padre había viajado de jovencito, le había encantado, una isla entonces prácticamente semidesierta, donde curiosamente acabó viviendo por los mismos años Leonard Cohen y su familia y algunos amigos, así muy un poco a la hippie, ¿no? Pero no, se quedaron en Cuba. La familia de mi madre estuvo involucradísima en la revolución desde el minuto, bueno, desde los años de la preparación, especialmente el primo de mi madre, Agustín Navarrete, con nombre de guerra Tin. Cualquiera que busque en Google Tin Navarrete verá quién era, de los primeros, íntimo amigo de Fidel. A Frank País, uno de los jóvenes revolucionarios, lo matan justo saliendo de casa de Agustín en Santiago, lo mata la policía de Batista. Eran gente involucrados desde el asalto al cuartel Moncada. Y entonces, bueno, mi padre le va gustando también todo ese fenómeno y participa de alguna manera. No, a punto estuve de ser la Sierra Maestra, pero luego pensó que no valía la pena, se quedó en la ciudad. Entonces, al triunfar de la revolución, en definitiva, él era pintor y poco iba a aportar ahí con los pinceles. No creo que haciéndole retratos a los guerrilleros hubiera aportado mucho. Ahí hacía falta. ¿Tenía algún cargo en el gobierno? No, en principio él está allí, triunfa la revolución. La familia de mi madre, concretamente Agustín Navarrete, que había llevado Radio Rebelde junto a Fran País, empieza a tener cargos muy importantes. Entonces a mi padre le ofrecen trabajar primero, no dirigiéndolo, pero organizando los talleres de lo que se llamaba el INIT. Y esto, casi más importante que hablar de nosotros, es hablar de esto, porque es un proyecto muy poco conocido, porque ha desaparecido. Es decir, en el momento, incluso hay un documental cubano, de la televisión cubana, en el que se ve a Fidel, junto con un montón de americanos y un montón de gente, en lo que todavía era el Hilton, que luego sería Habana Libre, que era americano, la cadena Hilton, con todos los americanos pensando que ellos iban a seguir estando ahí, porque al principio de la Revolución Cubana no se hablaba de nada de comunismo, y entonces todos pensaban que iban a seguir de alguna manera vinculados pues a que al principio Fidel ni siquiera él sabía que a lo mejor podría llegar a ser comunista. No, además incluso hay un documental de él diciendo que el comunismo era peor todavía que el capitalismo. Entonces, en este documental es muy interesante porque Fidel, aparte de llevar el gorro cubano guajiro de Nequén con las pinchos, está diciendo, hablando del INIT, por primera vez menciona el INIT, que es el Instituto Nacional de Industria y Turismo, puesto que los americanos prácticamente, como se dice en Cuba, se llevaban el azúcar y nos vendían los caramelos. Entonces, todo era, lo más importante era estadounidense, todos los productos de tecnología, pero todo. Entonces, de golpe, al expulsar Fidel y la revolución a los americanos, pues hay que organizar, en eso tiene mucho que ver el Che Guevara, el que se tiene que hacer todo en Cuba, todo, desde juguetes hasta ropa, zapatos, objetos de toda índole. Entonces a mi padre, que primero le encargan dirigir los talleres que está en Cubanacán, que es una zona de La Habana donde se ponen las oficinas del INIT, ahí se crean los talleres de artesanía, por ejemplo, el enequén, que es un tejido vegetal muy cubano, las maderas preciosas y semipreciosas, es decir, todo lo que son las artesanías de Cuba. Mi padre, una de las funciones que tiene es viajar por la isla, invitar a todos los artesanos que va conociendo a lo largo de toda la isla, e invitarles a trabajar en esos talleres.
Entonces, al cabo de un par de años lo nombran director del INMUT, ¿no? Y creo que está 6 años dirigiéndolo, ¿no? O sea, llegan a tener muchos empleados, varios miles de empleados, y esa es la labor. Bueno, a su vez iba pintando su obra, pero sobre todo se involucró muchísimo en esto. Es un proyecto que le fascinó desde el minuto uno. Luego ya en un momento dado, en el año ya 67, 68, cae en desgracia porque, bueno, de alguna manera ya había levantado el organismo. Entonces él nunca se hizo del Partido Comunista, incluso nunca se puso el uniforme verde olivo. Siempre dijo que si se hubiera tenido que poner alguno en su vida sería el de suizo, el del ejército suizo. Y eso se lo aceptaron porque trabajaba muy bien. Y hasta que, bueno, eso llegó a un límite. En un momento dado, una persona que tiene un cargo que no es el partido, que no está... Y además eran los años... Había que pasar por el tubo. Hombre, había que pasar por el tubo, eran los años de la Guerra Fría, y entonces, bueno, quítate tú para ponerme yo. En un momento dado incluso le hicieron un juicio sumarísimo, acusado de espía de la CIA, todo eso. Entonces, bueno, todavía es persona non grata en Cuba. De hecho, yo hace unos 5 años, en Suiza se organizó un gran homenaje a mi padre, con películas, con exposiciones, libros, y entonces con el equipo de filmación suizo fuimos a Cuba. Claro, de mi padre existen varios murales que hizo en varios ministerios, el de Industria creo y el de Comunicaciones, Ministerio de Comunicaciones. Y entonces, bueno, yo me pongo en contacto con el que ha fallecido hace unos años, con Eusebio Leal, que era el historiador de La Habana, y explico la situación. Me dice, me pongo en manos a la obra inmediatamente, ¿no? Muy cubanazo, ¿no? A partir de ese momento, desaparecido, missing in combat, no hubo manera de que nos respondiera. Estando todo el equipo en Cuba ya, no respondía ni la secretaria, con lo cual no pudimos ni siquiera filmar esos murales, lo cual nos demostró, junto con otras cuestiones, que en efecto mi padre todavía no se puede hablar de él. O sea, este señor posiblemente hubiera querido, pero no sintió que era el momento para empezar a enseñar cosas de Rudolf Hessler por ahí, puesto que se le hizo un juicio sumarísimo. No se le llegó a acusar de una cosa. No, se le intentó un juicio sumarísimo. Es un juicio muy grave, es un juicio militar. Y ya unos meses antes habían fusilado a un americano que se llamaba Morgan, si no me equivoco. No, los fusilamientos eran... Sí, es el mismo día. Además, el juicio sumarísimo, si lo deciden, creo que lo hacen el mismo. Y a Morgan lo fusilaron y le acusaron exactamente de lo mismo. Creo que hasta metieron a Himmler de por medio y las SS, que hubiera sido el SS más joven con varios meses de edad, ¿no? Es decir, hicieron un mezclote con tal de... Él se defendió, él no hablaba mucho, ese tema no le gustaba comentarlo. Alguna vez habló, por eso se defendió él. Sería una frustración muy grande y una decepción, ¿no? Pues hombre, sí, personalmente desde luego, porque dio los mejores años de su vida, trabajó muchísimo, se lo tomó muy, muy a pecho. Bueno, como mucha otra gente, o sea, todas las revoluciones, y la cubana es muy diferente a de las demás, ni siquiera la mexicana se le parece. O sea, la revolución cubana es una revolución muy única porque une a todos, a los ricos, a los pobres, al campo, a la ciudad. Es decir, a Fidel lo financiaron muchísima gente rica de Cuba, porque él supo tocar la fibra del nacionalismo cubano, ¿no? Que ya viene desde la independencia de los españoles, y cómo se fueron quitando a diferentes, el pueblo cubano se quitó a diferentes dictadores, a Machado, al otro aquel Grau San Martín. Es decir, el cubano no toleraba dictadores. Al único que han tolerado, curiosamente, es a Fidel, pero porque Fidel ha sido muy inteligente y se ha investido él de la causa, digamos, de la causa independentista cubana y nacionalista cubana, y claro, es muy difícil enfrentarte al padre de la patria, ¿no? Es decir, estas figuras que crean la nueva patria, como Mao Zedong en China o cualquier otro, son muy difíciles de discutir en vida, ¿no? Porque ellos son la representación viva de la patria. Era una persona muy inteligente, ¿no? Con un saber hacer muy profundo. Sí. Supo investirse incluso del discurso de José Martí. Tú vas al museo de José Martí y la primera foto que te encuentras es de Fidel Castro, no de José Martí. Es decir, ya te lo dice todo, visualmente ya lo ves, ¿no? Él es José Martí, él ha sido muy inteligente y ha sabido, pero no es el único. Todos los grandes dictadores que duran muchos años suelen hacer esa desde pequeñito, ¿no? En la universidad mismo él decía que tenía que ser una de las personas más importantes de Cuba en el futuro, ¿no? No conozco esa anécdota, pero me lo puedo creer perfectamente. Sí. Entonces, bueno, la cuestión es que en ese momento él le hacen este juicio, no logran demostrarle nada porque no había nada malo que demostrar. Seguramente era básicamente un para echarle, ¿no? No lo querrían machacar ni meter en la cárcel, sencillamente quitarle el cargo y meter a alguien que le convenía más y ya está. Eso pasa mucho. Entonces, por eso fuiste... Sí, claro. Entonces él estuvimos un año esperando, porque en aquella época no es como ahora, que tú te vas de Cuba y encantado de que te vayas. En aquella época era como el muro de Berlín, o sea, no te podías ir de Cuba. Entonces fue muy difícil, gracias a la embajada, a la amistad que tenía mi padre con el embajador suizo, que era a su vez muy amigo de Fidel, porque la embajada suiza hacía las funciones de embajada americana, no podía haber embajada americana. Y entonces este personaje, este embajador, no me acuerdo cómo se llamaba, era muy amigo de mi padre, muy amigo de Fidel, intervino mucho, creo que nos daban hasta cajas de comida
durante todo ese año porque mi padre ya no tenía sueldo. Hasta que se declaró comunista, ¿no? Marxista, entonces ya dejó de ser amigo de... Ah, ¿te refieres ahora a tu padre? No. En relación al embajador al embajador suizo. Suizo. El embajador suizo no necesitaba declararse comunista porque él era suizo. No, tu padre. Tu padre, Fidel. Sí. Bueno, ya, pero no, fueron amigos incluso durante la revolución. Fidel le respetaba mucho, sobre todo Fidel tenía un gran respeto. Hay algún documental también en el que se ve Fidel hablando del embajador suizo con gran respeto. Y entonces, bueno, el embajador, creo que la embajada suiza nos estuvo mandando cajas de comida el año ese que mi padre no ingresaba dinero. Y el año que tardamos en salir de Cuba. Y entonces nos dieron un año, básicamente. Teníamos que estar con las maletas hechas porque en el momento en que te daban... ¿Cuántos años tenías tú entonces? Yo tenía entre 9 y 10 años, más o menos. Yo soy dificilísimo, ¿no? Para hombre, además el viaje, además lo curioso es que el vuelo... Irse de casa, dejar el país, y de Cuba, que los isleños somos gente... Más por mi madre, nosotros éramos niños y los niños se adaptan con mucha más facilidad. A pesar de todos los cambios que tuvimos, porque primero estuvimos en Almería, en varios sitios de Almería, luego Cataluña, y siempre cambios, colegios nuevos, conflictos, en una época en que no había extranjeros, en España no había extranjeros en esa época. Nosotros éramos los llamativos, ¿no? Sí. Y menos de Cuba. No, menos de Cuba, no se sabía ni de nada, y no había tampoco productos alimenticios para nada, no había, lo único que había era frijoles negros que había que irlos a buscar cerca del Parque de la Ciudadela. Entonces sí, pero para nuestra madre fue más duro, lógicamente, para una mujer ya de 39, 40 años, pues el isleño solo puede estar bien en su isla, es decir, un carácter muy especial. Y bueno, el avión, curiosamente, el vuelo nuestro era a Berna, y íbamos a Suiza. Ibais a Suiza. Íbamos a Suiza con escala en Madrid. Y entonces en Madrid, parte de la familia andaluza de mi madre, una de sus tías, vivía en Madrid, y nos vinieron a ver, era una escala larga. Y ahí se discutió que no hablábamos alemán, no teníamos nada. Es que salimos que una escala previa fue en las Islas Azores y no teníamos ni para tomar un café con leche. Estábamos mirando así en la cafetería, yo mirando juguetes por las vitrinas y una mano delante y una detrás. Entonces, en esas circunstancias, era invierno, era diciembre, llegar a Suiza hubiera sido dramático. Ese sí que hubiera sido un choque cultural tremendo. España, quieras que no, es el mundo latino, ¿no? Mucho más. Ya es una escala en Europa, pero es más suave la llegada, y más Andalucía, porque entonces, la familia de mi madre andaluza todavía se conserva la casa, una casa muy grande en el pueblecito donde era originario mi abuelo, que era un inmigrante, era un ingeniero joven, almeriense, que con 20 años emigró a Nueva York, porque había una cadena, una especie de camino Almería-Nueva York, un poco como los sicilianos que iban a Nueva York, ya tenían un primo allí o un hermano, pues lo mismo con Almería. Pero la escala era en Cuba, y un amigo que hizo también un joven ingeniero en el barco, dijeron, quedémonos en Cuba, que aquí hay mucho trabajo y tal y cual, en obras públicas y tal, y en efecto se quedaron dos aventureros, ¿no? Y a las 2 semanas mi abuelo tenía ya novia y trabajo, ¿no? Porque en aquella época el que quería trabajar encontraba trabajo, pero mañana, ¿no? Y entonces él se queda ahí. Entonces, bueno, la familia de mi abuelo mantenían, un hermano de mi abuelo y una hermana que no se habían casado, vivían en el caserón de 2 plantas, una casa muy bonita. Es que además en esa época Cuba estaba en pleno auge, ¿no? Era el país, uno de los países más ricos de Hispanoamérica, ¿no? Bueno, un país donde el que iba con ganas de trabajar progresaba, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que estos 2 tíos de mi madre, que vivían en esta casa en Almería, nos ofrecieron vivir con ellos, ¿no? Les caímos el familión de 6, con 4 hijos, tuvieron una paciencia enorme con nosotros, y al año ya mi padre, que logró sacar, a través del embajador suizo, logró sacar la pintura de los cuadros que había hecho en Cuba, por barco, y entonces empezó a organizar a sus antiguos amigos de juventud, que ya eran todos empresarios, ya tenían sus empresas, porque Suiza cogió la subida económica después de la guerra. O sea, que Suiza era un país relativamente pobre antes de la guerra, pero con la guerra mundial es cuando empieza el florecimiento de Suiza, y todos sus compañeros de universidad de juventud eran todos ya empresarios, los llamó a todos y empezaron a comprarle, y muchos de ellos siguieron siendo sus compradores hasta el final de su vida, ¿no? Primeros coleccionistas, empezó a vender, entonces nos mudamos a Mojácar, que ahí cogimos una casita alquilada ya por nuestra cuenta, pero mi padre tenía que atravesar toda España y toda Francia para vender su obra en Suiza, y Barcelona estaba a la mitad. Y aquí estaba la escuela suiza, pensaron, 2 añitos los hijos aprenden alemán y para Suiza, porque la meta siempre era llegar a Suiza. Pero ¿qué ocurrió? Que ya mis padres empezaron a coger edad, ya pasaban de los 50 años, y ya otra mudanza con 4 hijos para Suiza, al final nos acabamos quedando aquí, en esta casa. Entonces nosotros hemos hecho un viaje muy curioso para llegar a Cataluña,
y aquí estamos. Está bien. Bueno, en esa época pues también España era un impasse, ¿no?, entre lo que es la cultura cubana y la cultura suiza, el clima y todo. Hombre, y lo agradable, y la familia nuestra andaluza, eso fue un acogimiento maravilloso. En Suiza no hubiera sido así ni de lejos. Que ahí nos conocimos en la escuela suiza. Cuando ahí fuimos compañeros de clases. Coincidimos allí la primera vez. Tengo que decir que eso era tremendo, era una cosa súper energético. Sí, Estabas en el jardín subiéndote a las barras aquellas que había. Bastante diferente a lo que soy ahora, ¿no? Y bueno, tengo energía, pero la que tenía antes era desproporcionadísima. Y entonces, tú eres pintor también. Sí, yo soy pintor, ¿no?, como mi padre, sí. ¿El estilo ese neoimpresionista? No, yo es difícil, a mí no me gusta definirme. ¿Tu padre era precursor de un estilo determinado? No, mi padre tuvo también muchas búsquedas, como todos los grandes artistas. Él fue un inmenso artista, es considerado uno de los grandes renovadores del realismo contemporáneo en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Pero él pasó también por muchísimas etapas. En Cuba precisamente hizo una pintura bastante cercana a la abstracción, muy colorista, muy influenciada por la escuela cubana de pintura, porque Cuba, la burguesía cubana era rica y bastante culta, entonces mandaba a los hijos a Francia o a París, a Nueva York. Había una gran internacionalismo, ¿no? Mucha sensibilidad, aparte. Claro, entonces hay el momento estelar de la pintura y del arte cubano, que son esos años 40, 50, hasta el 60, que es con Portocarrero, con Wilfredo Lam, con Amelia Peláez, toda Ponce, Enríquez, o sea, una riqueza inmensa de pintura, muy vinculada especialmente a la escuela de París, pero con personalidades llamativas. Está, por ejemplo, Portocarrero, que es un poco el equivalente barroco en pintura de Lezama Lima en la poesía, ¿no? Y muy cubano, ¿no?, ese barroquismo tan cubano, ¿no? Entonces mi padre contacta con esos pintores y un poco la pintura que hacía en Europa de joven, que era como un poco más decimonónica, una pintura un poco de un realismo un poco más desfasado todavía, ahí en Cuba entra en contacto con la vanguardia, entonces se libera hace una pintura casi abstracta, muy colorista, muy matérica, y ya va a ser el signo de su obra siempre, el colorismo, ¿no? Porque luego él va volviendo, cuando llega a Europa, vuelve un poco a la figuración, a trabajar del natural. Es lo que iba a decir, aquí en Europa debió cambiar. Sí, pero fue cambiando poco a poco. Él empieza a hacer unos cuadros basados en dibujos, en cientos de dibujos preparatorios a bolígrafo, y con eso en el taller construía un método muy conceptual. Luego lo abandona, empieza a trabajar con fotografía, tiene una etapa bastante pop en los 70, y luego ya va cada vez hacia un realismo, pero no hiperrealismo, no como el hiperrealismo americano, que es muy frío y muy poco pictórico, sino que es un realismo que se puede considerar un clasicismo contemporáneo, ¿no? Que es una pintura rica, que es una pintura muy vinculada a la gran pintura europea, pero llevada al mundo de hoy, ¿no? En el cual la fotografía y la mirada, digamos, a través de la imagen fotográfica o fílmica, está, pero no domina como a los americanos, que son totalmente esclavos de la mirada fotográfica, ¿no? ¿Y tú has heredado un poco el estilo de tu padre? Yo no he heredado nada. En arte no se hereda nada, en arte no hay herencia. Es decir, el artista no puede ser artista porque tu padre es, o tu abuela. Evidentemente te influencia tu padre, como te puede influenciar un vecino o todos los que vas a conocer a lo largo de tu vida. Pues los artistas estamos inspirándonos constantemente en otros artistas. El artista hace la crítica de arte haciendo obra. Entonces, pero claro, evidentemente tener un padre artista puede ser fundamental de dos maneras. Una, que te mande lo más lejos posible de él y que te dediques a vender tuercas en una ferretería, que es lo más común, porque tener un padre artista cuando tú eres un muchacho y él está en la plenitud es para que te eche. O sea, nadie quiere asumir ese cáliz. Es muy difícil ser hijo de artista. La gente suele creer lo contrario. Pero dime, de todos los artistas contemporáneos españoles, Tapies, Antonio López, ningún hijo de ellos es artista. Lo cual te demuestra que se dedican a otra cosa. Competir con un padre cuando está en la plenitud, y más cuando es un gran artista, que suelen ser muy competitivos y están en una lucha tremenda por imponer su nombre y su estilo y tal, y no están para enseñar a nadie, sino que son gente difícil, ¿eh? O sea, no te creas tú que es fácil estar al lado de un gran artista. Es casi mucho más común que alguien diga: yo me aparto de aquí, me dedico a otra cosa, me hago médico, o si voy a estar en el arte, pues en otro, músico, cineasta, pero nunca lo mismo que tu padre. ¿Y tu estilo cómo lo defines? Bueno, mi estilo no existe. O sea, yo he hecho yo me considero un investigador en arte. Yo me he pasado la vida investigando determinados temas que me han interesado. Constantes, no tanto constantes como cuando llegan, es decir, sencillamente tú te metes en una investigación y cuando se acaba, has dejado unas obras que, si tienes suerte, y puedes llegar a unas obras que se podrían considerar maestras, en el sentido que son las mejores de ese ciclo, y luego viene pues una estabilidad y hay quien sigue y impone ese sello para siempre, y luego los inquietos como yo, pues justo cuando están haciendo las mejores obras se cansan y buscan otra novedad, ¿no? otra lucha, porque es como una lucha, ¿no? Entonces
no, hay luchadores que cuando consiguen el resultado se dedican a repetirlo y a especializarse en eso, y hay otros que se aburren de eso y dicen, no, si ya lo he logrado, busco algo nuevo, y es un poco lo que he hecho yo. Yo no tengo un estilo, pero sí que una parte de mi trabajo tiene que ver con mi padre, y en dos momentos además. En el primero de mi primera juventud, que era como su discípulo, y eso lo dejé a los 19 años, y luego, bastante más tarde, me vuelvo a acercar a él, y ya con la fuerza de poder estar cerca de él sin sucumbir a él, ¿no? Sin entrar en el vórtice del remolino, ¿sabes? Los remolinos esos de cuando se hunde el barco que se te lleva a ti también, ¿no? Entendemos un poco de vórtices de barcos de mal tiempo. Entonces, bueno, sí que tengo que negar la influencia de un padre artista o de una madre artista es querer tapar el sol con la mano. Bueno. Pero cuidado, que lo importante es, siempre cualquier influencia hay que tener la fuerza de saberla asimilar y saberla llevar a tu terreno. Eso no está al alcance de cualquiera. Bueno, no todo el mundo puede ser artista. Eso ya para empezar. Y buen artista, muchísimo. Eso ya para empezar. Además no es que se pueda o no se pueda, es que es como el poeta. El poeta no estudia para poeta, no hay primero de poeta, segundo de poeta. Eso es una sensibilidad, una manera de estar en el mundo que la vas desarrollando a base de trabajo, pero no se puede aprender a ser poeta. Venga, voy a hacer un cursillo de poeta. Eso no. Alejandro, ahora para volver un poquito otra vez, para ir terminando al tema cubano, ¿qué crees de la situación? ¿Qué opinas de la situación actual de Cuba? Hombre, ¿qué voy a opinar? Si solo hay que abrir los ojos, no hay ni que opinar, solo hay que ver, desgraciadamente, ¿no? Mira, Rubio, ven aquí, Rubiales. Un gato muy bonito. No, vamos a ver, yo tengo familia y el hermano de mi madre, muy revolucionario también él, no tanto como Agustín Navarrete, pero muy amigos, y no llegó a tener tanta relevancia, pero también incluso llegó a ir a la guerra esta de Angola y tal, como militar que es, ingeniero militar. Las guerras africanas. Bueno, de ahí lo único que se trajo fue unas giardias, que son unas amebas que se le instalaron en el hígado y lo jodieron para toda la vida, porque este es de los que de verdad creen y no se ha beneficiado nada del régimen, vive en una micropigada que es todo de cemento, el interior de cemento, se bañan con una palangana de plástico. Es de los que de verdad ha creído, y hubiéndose podido aprovechar, como la gente de su generación, al contrario, él es todavía alguien que cree que esto es realmente algo bueno. Pero sí, tengo familia, tengo primos, la mayoría se han ido, algunos han estado aquí con nosotros. Todo el mundo se ha ido, quedan pocos. No, tengo varios primos, tengo dos primas, pero tengo dos primos que ya pasando por aquí varios años en casa con nosotros acabaron yéndose a Estados Unidos, porque era un momento que entró la crisis aquí en España muy fuerte en el 2016 y tal, y dijeron vamos de aquí porque esto no tiene pinta, y de hecho no levanta la cabeza, España no ha levantado. ¿Tú tienes esperanzas en que ¿Esperanza? Cuba, pues, yo no soy un experto en el tema, yo lo deseo. Yo lo que puedo es desear que Cuba resurja, pero esperanza o no esperanza, ¿qué esperanza puedes tener de que mira lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Ucrania, ¿qué esperanza? ¿O tenemos esperanza? Hay mucha gente intentando pues opinar y yo dar, no soy un dar, opinador. dar. Yo no soy un opinador, o sea, yo quisiera que salga y que pueda ser un país fuerte otra vez, que todo, incluso el sueño sería que toda la gente que lo que empezó mal acabe bien, es decir, que toda la diáspora cubana de gente, porque el cubano era un poco provinciano, es decir, el cubano no se mueve si no es por necesidad, salvo los aventureros, los que quieren conocer otras culturas. La mayoría de la gente en Cuba, como en cualquier lado, vive en el país donde ha nacido, donde tiene sus contactos y ahí se va a morir. Pero claro, en Cuba ha habido una diáspora obligatoria, todo el mundo, no hay familia completa en Cuba. Ahora bien, eso es malo. Pero si toda esa gente pudiera volver un día con el enriquecimiento, porque tú vas a Suecia, tú vas a Islandia y hay un cubano. De entrada no cabe. Y hay un cubano azul de frío, pero hay un cubano en Noruega, en Finlandia, miles de cubanos. Entonces toda esa gente que ha tenido que conocer el mundo a la fuerza, que primero es una desgracia porque el cubano vive con la añoranza, pero luego... familias separadas. Claro, rotas, pero bueno, eso, en el mejor de los casos, podría ser la esperanza que tú me preguntas, que toda esa gente pudiera un día volver a enriquecer a este país, que pudo haber sido provinciano y que de golpe se convirtiera en un país de gente con una mirada y con una visión enriquecida, pero eso pues ojalá pase, pero bueno, quién lo sabe, ¿no? Lo que creo es que si algún día se arregla el tema cubano y Cuba vuelve a ser un país de primera, será de los primeros del mundo. Bueno, eso sería, pero tiene que llover mucho para que eso pase, ¿eh? Piensa que cuando un país se destruye, lo que vienen son los buitres de todo el mundo a buitrear ahí y a explotarlo. Los chinos que están ahora encima de Cuba y los rusos otra vez, por lo visto, se llevarán lo que no se han llevado los otros ya, los españoles, los franceses. Es decir, cuando muchos años de destrucción, ¿verdad? No hay que destruir un país. No, mira, el líder o el político, el grupo político que destruye un país, pues comete un verdadero crimen, porque ofreces pues hasta las mujeres de tu país, o sea, es que lo prostituyes todo, es decir, lo pones barato, te compran la telefónica, todos los países van a robar, pero siempre se ha hecho así. Entonces, cuando ya ahora el tabaco cubano es de los chinos, me han dicho hace poco. Entonces, cuando ya no quede nada para el cubano, ¿qué esperanza tiene eso? Si ya lo han expoliado todos.
¿Qué tiene que pasar? ¿Otra revolución cubana para quitarle a todos lo que se llevan? Vamos a ver, empobrecer un país hoy en día es dramático. Es dramático, eso es que lo conviertes en un estado fallido, como pueda ser Haití o como puede ser tantos otros. Ojalá no pase eso. Ojalá el cubano logre dar un cambio en un momento dado, quizá cuando Raúl muera y toda esta mafia que está ahora apropiándose de todo con la caída del comunismo en Rusia, que pues son mafias las que ocupan el lugar, pues si esto no va a peor, que podría ser, que mira Rusia en que se ha convertido, están peor que cuando estaba el régimen soviético, están peor. Hay gente todavía que anhela los años soviéticos, porque al menos tenían un trabajo seguro, había una especie de estabilidad, pero ahora ni eso, ahora son mafias depredadoras, ¿no? Que puede pasar en Cuba eso perfectamente, que cuando todo esto, pues la mafia que se ha instalado ahora se quede allí. Pero bueno, ojalá eso no pase, pero ¿qué voy a saber yo si yo no soy un experto en... Yo creo que pasarán muchos años hasta que otra vez Cuba... Cuando un país se hunde, mira, cuando hay una dictadura, hay un estudio que yo ahora no recuerdo quién lo ha hecho, que tarda 100 años como mínimo, y eso es válido para España también, que tiene 40 y pico años nada más de democracia, y no es muy democrática España, es un momento, a pesar de que es una democracia, como tantos otros países, pero dicen que hay unos 100 años para que un país se vuelva a normalizar después de una dictadura larga. Y Cuba la ha tenido más larga que la de Franco. La de Cuba es de 60 y pico años ya. Mi edad, 65 años. Entonces, cuando una dictadura tan larga, eso en 2 años no puede haber un resurgimiento así, ¿vale? Todo otra vez a mar de bien. Hay unas huellas muy profundas de todo ese daño, ¿no? Bueno, Alejandro, pues nada, muchas gracias por tu tiempo. Seguramente mucha gente habrá quedado entusiasmado con tus explicaciones. Bueno, se me olvidó que quería enseñar una foto de mi madre, sí, una cubana de bandera. Miren, sí. Ese es el día de la boda. Miren qué mujer, ¿no? Una santiaguera de origen francés, canario, andaluz, una belleza cubana. Sí, tiene facciones como francesadas también, sí, una belleza, como todos los andaluza también. Que tenéis un mestizaje impresionante. Sí, pues mira qué mujer, ¿eh? Que mi padre dice que si no logra vender los cuadros va con una escafandra por debajo del mar a casarse con ella. Y lo dijo, ¿verdad? Porque no la quería perder, ¿no? Bueno, Alejandro, pues nada, muchas gracias. A ti un placer. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.